es una proeza para el país en el que vivimos, un desafío enorme, así que felicitaciones. Y ahora le toca el turno a Diana Márquez, que es una destacada abogada con una vasta experiencia en justicia restaurativa y mediación. Es coordinadora nacional de la agrupación Víctimas por la Paz y directora del área de justicia restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal. Actualmente es presidenta de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa, SUR, siglas, y como experta en justicia restaurativa y facilitación del diálogo, Diana desempeña un papel clave en la resolución de conflictos en diversas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el complejo Campana y Batán, así como en la cárcel federal de Marcos Paz, y es una reconocida conferencista en América Latina. Conversando con Diana estos días atrás, me comentaba que se identifica como una pacificadora del derecho, desde las pequeñas cosas que hacemos todos en lo cotidiano. Ahora nos va a contar por qué. Bueno, buenas noches, ¿se escucha bien? Qué difícil hablar después de estos dos monstruos, por favor. Monstruos bien, no digo monstruos bien, monstruos bien, monstruos. Bueno, muchas gracias a Juan Galarreta, un amigo casi contemporáneo, a Luciano, que estuvo atrás siempre de hacerme sentir cómoda para venir y en todos los detalles, a la Laura, bueno, gracias a la red de jueces. La verdad que primero les tengo que decir que es Víctimas por la Paz, fundamentalmente, porque si no, la mayoría no lo sabe, pero somos una asociación de víctimas que hemos sufrido el delito en carne propia, delitos comunes, graves, gravísimos, leves en algunos casos. Y cuando nos juntamos, nos dimos a la tarea de pensar que no tenía sentido para nosotros, más allá de que dentro del grupo hacemos nuestras catarsis y todo, y reconocemos nuestros dolores, pero que fundamentalmente necesitábamos pensar en una política pública, y nosotros también tener una voz. Nosotros también teníamos una responsabilidad como víctimas de decir algo, y ese decir algo muchas veces nos lleva a esta idea que cuando desarrollamos que dentro del entramado social estamos todos, las víctimas y los ofensores, porque los ofensores no llegan de Marte, están dentro de nuestra propia sociedad y somos parte de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Y nos pasan cosas muy feas y nos pasan cosas buenas también con los ofensores cuando nos hemos relacionado con ellos. Todo esto nos lleva a pensar en una posibilidad de construcción de convivencia. Y pensar en una construcción de convivencia, siendo nosotros víctimas, nos ha llevado también a decir, bueno, vos decís eso porque no te pasó, porque la gente dice eso en general. Ustedes dicen eso porque no te pasó, o ustedes pueden decir eso porque por ahí no perdiste un hijo o un padre. Bueno, lamentablemente sí, hemos perdido hijos, padres. Acá al lado mío está María Dávalos, integrante de Víctimas por la Paz, que su papá falleció frente a ella cuando tenía 12 años. Entonces, sí, nos ha pasado todo eso, pero la verdad que nos haya pasado no nos da ningún carnet de moral, ni nos da una superioridad de nada, y no nos da fundamentalmente la posibilidad de odiar porque nos haya pasado. Entonces, que nos haya pasado nos hizo pensar en que tenemos que mirar algo más allá de nosotros mismos, cuando hemos podido nosotros también hacer una catarsis y poder hacer una transformación en nuestra vida. Víctimas por la Paz, la verdad que somos todos protagonistas de nuestras historias. Así como dijo Raúl, que se necesitaba protagonismo de los ofensores, también las víctimas necesitan ser protagonistas de sus propias vidas para poder crear algo diferente junto con el otro. Con ese otro, que nos parece tan lejano porque ese otro inclusive nos hizo daño. Y cuando nosotros pensamos en acercarnos a ese otro, en cruzar esos puentes, lo hacemos con absoluta responsabilidad y sabiendo que necesitamos fundamentalmente
terminar con un flagelo tremendo que es la reiterancia y la reincidencia. Porque lo que más nos asusta a nosotros, cuando María Dávalos va a la cárcel a trabajar con los muchachos, fundamentalmente ella siempre dice, si hubiera habido una María antes en mi lugar, capaz que no hubiera habido esta María Dávalos. Entonces, eso es muy importante. Cuando Constanza Cetrini crea en un barrio súper humilde una plaza en honor a su hermano que fue muerto en una ocasión de robo, y piensa en una plaza para esos pibes que no, muy vulnerables, piensa, bueno, si esos pibes hubieran tenido una oportunidad, capaz que mi hermano estaría acá con nosotros. Esto no explica todas las causas del delito, por supuesto, pero sí explica para nosotros un sentido de hacer, de trabajar con eso. Entonces, a partir de eso y de nuestras experiencias, y de que no estamos de acuerdo con ninguna impunidad, eso lo quiero dejar claro porque a veces cuando alguien escucha hablar a Víctimas por la Paz, pero son unos perdonadores seriales, son unas mansas ovejas que van por el camino de sumarse al perdón, a una cosa de New Age, y no, nada que ver. Todo lo contrario, somos personas que hemos sufrido un montón. Y creo que por haber tenido mucho dolor y respetar nuestro dolor, hace que nosotros pensemos que no queremos imprimir más dolor en el dolor, como también dijo Cristi. Entonces, creo que eso son los parámetros que nos llevan a pensar en que la verdad es que la idea de penas más duras no nos reconocemos ahí, o de bajar la baja de punibilidad, no nos reconocemos ahí, porque aparte, la verdad que cuando nos dicen eso, lo dicen con el argumento de las víctimas y nos están mintiendo. O sea, no nos pinten la cara, nos están mintiendo, eso no es verdad, no vamos a solucionar así nada. Y aparte se lo están pidiendo al derecho penal, que no es preventivo. Entonces, ¿a quién se lo piden? ¿Al derecho penal? ¿A los jueces? Los jueces hacen lo que tienen que hacer en cualquier caso, pero por otro lado, nosotros lo que tratamos de mostrar a partir de nuestras vidas es que lo imposible es posible, y por eso nosotros también nos enfocamos en algo que yo individualmente me enfocaba muchos años antes, pero después cuando llegó Víctimas por la Paz, que voy a hacer un gran paréntesis. El primer director de Víctimas por la Paz fue Mario Juliano. Las jornadas anteriores fueron en homenaje a él. Hoy tuvieron unas palabras con él. Y bueno, Mario fue un faro absoluto, y él fue el primer director de Víctimas por la Paz. Imaginan lo que fue para mí continuar su tarea, que nunca llegará a ser ni un cuarto de lo que era él, pero bueno, lo tratamos de hacer con la mayor dignidad posible. Y entonces, a partir de la palabra utopía que se escuchó acá, yo pensaba, ¿sirve la justicia restaurativa? ¿No sirve para algo? Es verdad que sí, porque no sirve nada. ¿Es real? ¿Existe la justicia restaurativa o es una utopía? Este es el momento para hablar de la justicia restaurativa. Estamos en un momento ideal para hablar de la justicia restaurativa, cuando sentimos que estamos todos en polos tan opuestos y ese puente que yo hablo de cruzar hasta con un otro que nos hizo daño, nos parece que no hay puente, no hay red, no hay con qué construirlo ese puente, porque no hay nada, nos falta todo. Bueno, nosotros creemos que este es el mejor momento. Este es el mejor momento porque es necesario repensar todo. Entonces aprovechemos y pensemos todo. Lo que decía Raúl, lo que decía Jimena, es repensar absolutamente. Y la justicia restaurativa será creativa o no será nada. Porque no digo que el derecho como está no puede ser creativo, pero la verdad es que tenemos muy pocas opciones para hacer con el derecho así como lo conocemos. Tenemos multa, inhabilitación, prisión, y después veremos cuánto.
el quantum. Y bueno, y en un extremo pediremos perpetua, ¿no? Si no es perpetua, no es justicia. Entonces, ahí la justicia restaurativa tiene mucho para decir, porque nos muestra un camino de miles de cosas que podemos hacer. Nosotros con el primer encuentro restaurativo que hicimos entre víctimas y ofensores directos, con una muerte venido de un delito ambiental, no solamente hicimos un encuentro restaurativo entre víctimas y ofensores directos, con una chica muerta de 19 años, sino que inauguramos un monumento y revisamos todas las ordenanzas sobre los residuos tóxicos que tenía la ciudad de Necochea. Eso se pudo hacer, se hizo afuera del Poder Judicial, porque este es un tema que también quiero tocar. La justicia restaurativa puede estar por fuera del Poder Judicial. Lo mejor sería que lo articulemos. Nosotros estamos pensando en articular siempre. Nosotros somos una ONG, no pertenecimos al Poder Judicial y hemos hecho justicia restaurativa, encuentros restaurativos sin ningún complejo, porque sabemos que es una respuesta evolucionada al crimen y sabemos que esta palabra sanar que dijo la ONU es fundamental para víctimas, para ofensores, sin tener en cuenta que la palabra víctima es mucho más grande que la víctima blanca, heteronormativa, con determinada capacidad económica, sino que hay muchas víctimas del sistema penal, de los sistemas institucionales y del sistema de desigualdad terrible al que estamos sometidos, porque con más de la mitad de la población en pobreza, con quizá más de la mitad de la población, el 1% cometa delitos, el número es terrible, terrible. Más allá del número que ya tenemos terrible adentro de las cárceles hacinados. Entonces tenemos el elenco ya estable, el elenco que va a entrar, bueno, tenemos una bomba molotov. Esa es la bomba realmente que estamos armando. Ni hablar después de la reforma del 17, que ahora la gente no va a poder tener beneficios ni salir y tal. Entonces, bueno, pensemos que la justicia restaurativa tiene algo para decir y es el mejor momento para hablar sobre esto. Y es real y no es una utopía, porque cuando hicimos el primer encuentro restaurativo, la verdad es que aunamos a las víctimas, a los ofensores que hasta hoy tienen relación, eso fue en el año 2018, y a la comunidad que estuvo presente desde el intendente, la fiscal, todo, la comunidad en total, para inaugurar ese monumento en homenaje a Melissa Núñez. Eso no es menor, eso es muy importante, porque es la demostración de que lo que se necesita con la justicia restaurativa es reparar vínculos. Somos seres vinculares y necesitamos repararnos a partir de los vínculos. Y la verdad es que yo como víctima, y no quisiera tener probablemente que haber pasado por mi situación de víctima, porque no hubiera querido pasarlo María, pero hay un hilo rojo que nos une a ese ofensor. Entonces, cuanto más hagamos para poder desatar ese nudo o ese hilo, pero que lo hagamos de una manera humana y trascendente, siempre nos va a hacer algo para sanarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí creo que hay una importancia tremenda de la justicia restaurativa, y para los operadores que yo trabajo con un equipo interdisciplinario de justicia restaurativa, que tengo desde una analista en sistemas, una antropóloga, asistente social, psicólogo, bueno. Pero hay una palabra que es fundamental, esto se lo digo para todos los que trabajan y quieren trabajar algo de esto, quieren ponerle este enfoque a su trabajo cotidiano. Hay dos preguntas que son fundamentales. ¿Qué te haría sentir reparado? ¿Y cómo repararías lo que hiciste? Yo creo que esas son dos preguntas básicas del vocabulario básico, que cuando uno llega a un nivel de confianza para poder hacer esas preguntas, lo mejor es avanzar por ese lado, llegar ahí y ver qué. Porque la verdad es que no todas las víctimas tenemos las mismas necesidades. Muchas víctimas tenemos necesidad de verdad, necesidades de ser escuchadas, necesidades, vuelvo a decir, trascendentes, psicológicas, emocionales, que tienen más
que ver con otras cosas que no sea solo si la persona va a ir 50 años a la cárcel, si va a tener pena perpetua o qué. Que por supuesto, en un primer momento hay mucha gente que siente que quiere, no sé, también saldría a matar, y sí. Y es razonable y es respetable, no lo sé, nosotros no nos peleamos con ese tipo de situaciones porque las vemos humanas, porque nosotros al final y al cabo no vemos más en eso que una situación, una respuesta humana. Ahora bien, eso no puede ser para el fiscal fuente de derecho, no puede ser fuente de derecho, ni fuente de razonabilidad. El fiscal, los fiscales tienen que tener un hasta acá con ese tipo de cosas, porque el fiscal y el juez y los operadores jurídicos tienen que tener una mirada más amplia que la mirada del dolor normal, lógico, básico de la víctima. Entonces, creo que ahí hay también otro factor importante a tener en cuenta, que los operadores del derecho tienen que tener esa capacidad de poder llevar, encaminar una catarsis de la víctima de la mejor manera, sabiendo cómo son las situaciones que se pueden plantear. Cuando pensaba en esta intervención, pensé tres desafíos, porque bueno, era el desafío, la consigna. Entonces yo pensé tres, pero hay un montón más, ¿no? El primer desafío creo que es, por ejemplo, nosotros cuando nos llaman y nos dicen, tenemos este caso, con la voluntariedad de los defensores, porque siempre esto es muy voluntarista esto. Entonces tenemos este caso. Y entonces yo me pongo feliz. Yo, bueno, buenísimo, hay un caso donde vamos a trabajar con justicia restaurativa, qué sé yo. Y entonces me dice, bueno, pero ustedes pueden hacer un curso de 2 o 3. No, justicia restaurativa no es un cursito, no tiene que ver con eso. Entonces empezamos a hablar de qué es ahí, la pedagogía que decía Raúl. Bueno, empezamos a hablar, a contar. Entonces yo digo, bueno, pero tengamos una reunión entre el defensor, el equipo mío, los defensores y el fiscal para ver cómo podemos avanzar, porque evidentemente cuando no llegaron, entraron en un cuello de botella. Porque no es que lo primero es el llamado, sería el ideal, porque si una respuesta va a evolucionar, primero me tendrían que llamar. Pero no, llaman al final, cuando ya no saben qué hacer. Entonces ahí, bueno, sí, los defensores quieren, pero el fiscal no se quiere reunir. Yo digo, pero ella es mi fiscal favorita. Pero ¿cómo que el fiscal no se quiere reunir? ¿Por qué no se quiere reunir el fiscal? ¿Qué quiere hacer el fiscal? O sea, ¿cuál es su finalidad en el mundo? ¿Cuál es? No sé, no lo sé. No, el fiscal no se quiere reunir. Y así podemos estar en un ida y vuelta y no hacer nada. Y eso es tremendo. Entonces, el primer desafío creo que es que los operadores jurídicos entiendan, lo digo bien, pero entendamos para qué estamos. O sea, ¿para qué estamos? Estamos para dictar sentencias, para resolver conflictos, para mejorar la vida de la gente, para hacer un buen vivir. ¿Para qué estamos? Eso es fundamental. Por lo menos a partir de nosotros pensamos que estamos para poder ayudar a sanar situaciones, a resolver conflictos. ¿Que todo se puede resolver con justicia restaurativa? No. ¿Que todo se puede resolver con justicia retributiva? No. Y está a la recontra vista, porque tenemos hoy la cantidad mayor de encarcelamiento, con lo cual no pudimos resolver. Porque también les excede a ustedes porque no tienen prevención, porque tienen que enfrentarse por primera vez a una persona que el Estado le llegó por primera vez, que omitió todo y le llegó como forma de juez, fiscal, defensor, con lo que no entienden nada. Y bueno, entonces estamos en una situación de real, a veces, desesperanza. Pero la justicia restaurativa viene a abrir un camino. Bueno, veámoslo, pero veámoslo sin prejuicio. Veamos ese camino dándole una real importancia. Y de ahí tenemos que pensar en una política de seguridad. Es indispensable pensar en una política de seguridad que tenga a la justicia restaurativa, que sí puede ser preventiva, y tiene que ser preventiva. El segundo desafío para nosotros como asociación de víctimas y como personas que hemos trabajado en contextos carcelarios y lo seguimos haciendo,
creo que somos la única asociación de víctimas que trabajamos dentro del contexto carcelario, es bajar la reincidencia. Porque para nosotros eso es fundamental. Nosotros en los espacios que trabajamos medimos constantemente eso. Y entonces damos esas posibilidades de trabajo y de justicia restaurativa aplicada a los espacios con los que trabajamos. Justicia restaurativa, en algunos casos, hasta simbólica. Yo, por ejemplo, soy la directora de la Asociación de Víctimas y soy la secretaria de la Cooperativa de Presos. Ahí hay una simbología muy fuerte que quisimos demostrar y la hemos demostrado. Pero ese trabajo en conjunto nos hace que las personas que por lo menos pasan un año trabajando en ese espacio no han reincidido. Tenemos un análisis de 10 años. Bueno, para nosotros no es menor, porque para nosotros lo importante es que al otro no le pase lo mismo que me pasó a mí. Pero ¿qué voy a hacer para que no le pase lo mismo? ¿Que me quejo? ¿Pido un subsidio? ¿Qué hago? Bueno, nosotros hemos decidido trabajar de esta manera y trabajar en justicia restaurativa es nuestra manera. Y creo que un tercer desafío fuerte, y lo digo desde el lado de víctimas, creo que es acompañar a las víctimas. Pero ¿cómo vamos a acompañar a las víctimas? Porque nosotros hemos previsto un sistema de querella, ¿no? Entonces eso nos parece bien. O sea, la víctima puede estar en la investigación y está perfecto. Ahora, nunca previmos que una víctima pueda perdonar, o pueda pensar otras cosas, o pueda decirle a un fiscal, la verdad, ya no me siento cómoda en este papel. Yo, bueno, ni hablar de violencia de género, ¿no? Que pasan tantas cosas porque son vínculos tan cercanos y tan arraigados. Entonces, creo que un tercer desafío es aceptar lo que es estar por fuera de la víctima ideal. No pensemos que la víctima ideal es la que insta el proceso del minuto cero y hasta que la persona se pudra en la cárcel. No. Creo que hay muchas víctimas que tenemos que tener, sí, como operadores jurídicos, el oído bien abierto para entender que hay muchas víctimas que necesitan otras cosas y que por ahí la víctima ideal es un concepto que tenemos que abandonar, porque cuando tratamos de idealizar a la víctima, que es esa que nunca protagoniza su vida, que no tiene amor, que está atravesada solamente por sentimientos negativos, que no sabe cómo salir, que habla de lo irreparable, la verdad, lo que tenemos que hacer más que nada es ayudarla a esa víctima. Esa víctima necesita ayuda, no necesita solamente, o por ahí ella piensa que solamente necesita que el ofensor vaya a la cárcel hasta morir, pero yo les puedo asegurar, nosotros podemos asegurarles que esa víctima necesita esa ayuda per se, en sí misma. Y eso yo creo que también lo puede hacer el Poder Judicial. Quería hablarles de un montón de casos. El año pasado hicimos un encuentro con un ofensor y víctima subrogada, que fue fantástico. Lo hicimos en Defensoría de Cava, con el programa de abordaje a víctimas de Cava. Trabajamos mucho en cada oportunidad que tenemos para hacer intervenciones. Hacemos intervenciones lo más certeras y precisas posible, pero lo que más nos importa a nosotros es saber cómo siguen esas personas con las que hicimos las intervenciones. Y por suerte todo sigue bastante bien. El problema es que no tenemos las estadísticas que ustedes tienen para hablar de la justicia que la vienen trabajando igual hace 200 años. Entonces, tratemos de pensar en nuevas estadísticas y en nuevas formas y de entendernos de otras maneras. Gracias.